Lo primero que debemos saber es que las coordenadas se establecen en un plano cartesiano, concepto que debemos tener claro para empezar. El plano cartesiano lo establecen dos ejes y un punto. El eje X, que también puede ser denominado eje de abscisas, y el eje Y, que también puede ser denominado eje de ordenadas. Las dos establecen un punto denominado el punto cero, que es su punto de intersección. Una vez que tenemos esto claro, pasamos a la representación de los puntos, ya sea un punto A, B o C, sea un punto P1, P2, P3 o sea un punto V1, V2, V3. Lo que debemos tener claro ahora es que a cada punto lo determina una característica fundamental, y es que posee un valor numérico que lo define tanto en el eje de abscisas, es decir, eje X, y un valor numérico en el eje de ordenadas, es decir, el eje Y. Con estos datos empezamos a definir dos puntos, sea el punto A y sea el punto B, del que conocemos sus coordenadas y por lo que procedemos a la representación de los puntos en el plano cartesiano, en donde debemos decir que nuestro plano está establecido en tramos de 10, 20, 30 a lo largo del eje X y 10, 20, 30, 40 a lo largo del eje Y, lo que nos ayudará a la representación de los puntos. Para la representación nos ayudamos de la regla y en donde nos pone las coordenadas de X establecemos el valor numérico en el eje X y donde nos pone las coordenadas de Y en el eje Y. De esta manera nos quedan representados los puntos A y B. Una vez que tenemos esto claro, pasamos a escribir la fórmula que debemos tener clara siempre. Y en donde hay que hacer una pequeña incisión en la notación que debemos efectuar, teniendo en cuenta que próximamente se ejecutarán ejercicios un poco más complejos. Una vez tenemos la fórmula lista, simplemente pasamos a sustituir los datos de A y B en la fórmula y obtenemos el siguiente resultado. Y con el resultado estaría calculada la distancia entre A y B, siendo la misma que si nos pidieran la distancia entre B y A. Normalmente la duda que nos suele venir a la cabeza en algún problema es cuando debemos calcular la distancia entre dos puntos, y se sitúan por ejemplo de esta forma, en donde el punto B se sitúa antes y por debajo del punto A. Es una duda que debemos disipar lo más rápido posible, pues nos crea una confusión innecesaria en ciertas ocasiones, como por ejemplo un examen. En realidad da igual cómo se sitúen los puntos. Tenemos el ejemplo siguiente. Al aplicar la fórmula tenemos números negativos dentro del paréntesis, pero al estar al cuadrado, un número negativo siempre da positivo. Lo que sí debemos tener clara es la fórmula que debemos aplicar, pues si no la tenemos clara nos bailarán los signos, sobre todo en momentos importantes como en los exámenes. Lo importante es tener claros los conceptos y aplicarlo bien y manejar bien la calculadora. Dale like si te resultó útil, compártelo a quien creas que le puede interesar y un saludo.